plantadictos, por fin. Vamos a ver, hoy desde viverosinverflor.plantadecor.com vamos a seguir hablando del riego, segundo tutorial, y vamos a abordar con más profundidad cómo se riegan las plantas. Recapitulamos del anterior vídeo, para los que estáis entrando, que lo más importante para regar es tener en cuenta nuestro sentido común, muy importante, y sobre todo esto, Esto es fundamental. La relación entre la luz y la temperatura y la humedad relativa. ¿Puedo interrumpir? Es el primer día que hacemos un vídeo en directo, entonces queremos preguntaros a los que nos estáis viendo, ¿qué tal estáis viendo vosotros el vídeo? Vale, genial. ¿Alguno de si vosotros? hay problemas, pues lo decís. Si queréis No intervenir, se ve bien, no se ve intervenís. bien. Se ve pixelado, eso es lo que digo yo también, que Sí. se ve pixelado. Entonces, ¿Cómo podemos mejorar eso? A ver. Edición TV, please. vamos a pasar a... Bueno, acabamos de cambiar... A ver si se va viendo mejor. ¿Se ve bien? ¿Se ve mejor ahora? Hola, desde Melilla. ¡Aupa, la ciudad autónoma! Lo ven Mal, borroso. jo, estamos intentando arreglar esto. No, sí, va a Nosotros ser. vemos la imagen bien. Es un problema de conexión, que estamos en mitad de la nada. ¿Y vosotras en vuestros Un dispositivos poco lo veis mejor, bien? un Tampoco poco se ve mejor, bien. un poco mejor. Puede ser un problema de enfoque del mejorado. teléfono. Ha mejorado, Ha mejorado. No es un problema del teléfono, es un problema de, De la conexión, señal, de la señal. que nosotros Vale, tenemos estamos con aquí. red wifi y entonces wifi, entonces, bueno, puede ocurrir. No es tan guay. No, es que estamos en medio del campo y la red aquí llega... No es lo como mismo, no llega, tenemos la línea. No tenemos un satélite. Vale, perfecto. Venga, entramos. Vamos allá. Vale, mirad, vamos a ver. Gracias. El otro día, en el primer vídeo que hicimos, ya dijimos que para regar las plantas, utilizar el sentido común, esta pequeña ecuación que es luz, temperatura, relacionadas proporcionalmente, humedad relativa, de la cual voy a hablar ahora, y no para no estar nombrándola todo el rato, y luego nuestro suelo. ¿Cuál es un suelo equilibrado? Y un suelo equilibrado es el que tiene la mitad, es el suelo físicamente, y la otra mitad es el agua y el oxígeno. Vale, ¿se ve bien ahora? ¿Va bien? ¿Va bien la cosa? Bien. La humedad relativa, ¿en qué influye a la hora de regar las plantas? Vamos a ver, es muy importante y va muy relacionada con la ubicación, que es ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? No es lo mismo vivir en Melilla que vivir en las Canarias, que vivir en Toronto, que en Medellín, que en Filipinas, que vivir en Toledo, que vivir en Benasque, que vivir... Cada ubicación geográfica determina esta variable, que es la humedad relativa. No la podemos cambiar, el que vive cerca de la costa la tiene muy alta, el que vive en el interior la tiene más baja. ¿En qué influye en el riego la humedad relativa? Que cuanto mayor es la humedad relativa, la planta se deshidrata menos. Ajá. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de regar, porque así sabremos y podremos determinar mejor cuánta cantidad de agua necesita mi planta. Vale. Cuanto más 30 grados aquí en la ribera, en La Rioja, Sí. con una humedad relativa muy baja y con viento, no es lo mismo que 30 grados en la costa con una humedad relativa muy alta y con otro tipo de viento. Entonces, para ir entrando en harina, diremos que hoy lo que vamos a hablar, recordar que este tutorial es riego de plantas en maceta, y lo vamos a ir desgranando para no liarnos. Hoy vamos a hablar riego de plantas en maceta, de plantas en interior. ¿Se ve bien? Entonces, fijaros, ¿de qué depende la cantidad de agua que tengo que añadir a la planta? Esta ecuación, la primera, luz, temperatura, humedad relativa, que ya la he mencionado, luz, temperatura, y ahora, interior. El interior es un espacio que por naturaleza tiene la luz baja y la temperatura no demasiado alta. Muy importante esto.
Fijaros, en este esquema que hemos hecho aquí, hemos puesto dónde vivo. ¿Por qué dónde vivo? Le he comentado, la humedad relativa. Sí. La ubicación, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a regar mi planta, ¿qué preguntas tengo que hacerme? Vale, estoy en interior. En el interior ya sabemos que por defecto no tenemos la cantidad de luz que hay en el exterior. Es decir, en otros vídeos le hemos comentado, Sí. un interior frente a un exterior, aunque sea sombreado, la diferencia puede ser de hasta 100 o 200 veces más luminosidad en el exterior que en el interior. Y viene determinado por el sol. El Vale. sol cuando sale tiene una posición horizontal Sí. que entra, si está la vivienda, entra en esta posición, pero el sol enseguida lo tengo arriba. Y los tejados de las viviendas son todos opacos, con lo cual el sol no influye directamente. Por eso, en la calle, aunque sea la sombra, tenemos siempre mucha mayor cantidad de luz que en el interior. Y esto, y veréis que siempre vamos a volver aquí, a esta ecuación. Luz, temperatura, ¿vale? Vale. Entonces, Oye, dime. eso, deciros que algunos estáis preguntando y al final os contestaremos a las preguntas. Si no es hoy en este vídeo, será. Pero Vale, si surge una pregunta muy interesante a colación de lo que estoy diciendo en ese momento, la contestamos en el momento. Vale. Porque además no hay mejor manera de aprender que con buenas preguntas. Vale. ¿Dónde vivo? Humedad relativa, luz, temperatura, vale. Interior. Ya tenemos estas variables. ¿Qué época del año es? ¿Qué época del año es? Es muy importante. Claro, nosotros aquí tenemos 4 estaciones, pero Sí. hay que entender que en todos los sitios no están tan marcadas ni existen. ¿Qué importancia tienen las estaciones a la hora de regar? Vamos a lo mismo. Luz, temperatura. Fijaros que siempre volvemos aquí. En la época invernal la luz y la temperatura son bajas, en la primavera van subiendo Sí. y en el verano aumentan. Pero fijaros, en interior en verano se da la paradoja Sí. de que muchas veces estas variables, Sí. luz y temperatura, son bajas. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Me muevo mucho, ¿me dices? Bueno, ¿por qué son bajas en verano? Porque como hace una temperatura muy elevada, tendemos a poner Bajas. toldos, bajar persianas y poner el aire acondicionado. Ya, Con claro. lo cual, ojo en el verano, Claro. que en interior, recordad, riego de plantas en maceta en interiores. En verano, estas variables, por eso hay que tenerlas siempre en cuenta. Porque en la calle podemos tener mucha luz y mucha temperatura y en nuestra vivienda o en nuestro interior puede ser una oficina, puede ser un comercio, no. Fijaros, vamos a regar las plantas, nuestras plantas de casa, de nuestro comercio, de nuestra oficina, no local. Luz, temperatura, humedad relativa, dónde vivo, época del año, que todo va relacionado con la luz y la temperatura. Vale, esas son los primeros variables. Ahora, siguiente condicionante a la hora de regar la planta. Especie y no género. ¿Y por qué digo esto? Fijaros. Esto es una calatea ornata, ¿vale? Ujú. Y aquí tengo otra calatea. Y esto es una calatea también, una calatea roseapista. Sí. Las dos son calateas, pero no se riegan igual. O sea, son del mismo género, pero de distinta especie. Efectivamente, por eso pongo ahí que lo que determina, aunque las calateas tengan similitud a la hora de regar, Sí. o si elegimos, por ejemplo, aquí tenemos Exindapsus o Filodendros, tengan similitudes, es la especie la que determina el riego. Ya, pues eso es muy difícil. Porque, bueno, pero esto es el conocimiento. No hay una tabla que diga, la calatea roseapista necesita regarse 2 horas al día en invierno, 3 horas en verano, 4. No existe eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender la especie? Ajá. Que roseapista tiene una particularidad que no la tiene, por ejemplo, macoyana. ¿Vale? Vale. Macoyana si se queda muy seca, no le suele pasar nada, pero en general, roseapista, cuando queda muy seco el sustrato, arruga las hojas y se pone fea. ¿Vale? Vale. Vale.
No voy a decir cómo tenéis que regar las calateas, ni voy a decir cómo hay que regar la calatea rosea pista, ni la macollana, ni la ornata. Sí, ni con qué tipo de agua de riego. Porque No vamos a hablar ahora de eso. Lo que nos quiero están es que preguntando, yo lo que quiero es haceros entender el riego de una manera sencilla y que con 4 o 5 parámetros seáis capaz de entenderlo. La especie, no el género, es muy importante. Vale. Pero esto se aprende con conocimiento y cultivando y observando. Vale. Y observando. Antes hemos estado hablando, antes de empezar el tutorial, y María con buen criterio me ha dicho que lo diga. La observación es una muy buena manera de aprender a cultivar. No tenemos que volvernos locos, pero si observamos, si somos capaces de cuando estamos cultivando nuestras plantas, porque al fin y al cabo todos cultivamos plantas, todos los que tenemos plantas las cultivamos. Sí. Nos damos cuenta de cuando ocurren. ¿Yo por qué sé que la calatea rosea pista cuando se queda seca roba las hojas? Porque me ha pasado. Ya, me ha pasado, se han quedado secas y le he visto. Entonces, por eso lo sé. ¿Por qué sé que la macollana cuando se queda seca no se le arrugan las hojas? Porque se me han quedado secas y no me ha pasado. No. Y no me pasa. Pues Vale. esto lo tenéis que aplicar también a la hora de cultivar. Vale. Entonces, a la hora de regar, volvemos. Fijaros, aunque sea un poco canso, creo que es buena la dinámica. Luz, temperatura, dónde vivo geográficamente, época del año, especie que no género. Y he puesto aquí barras suculentas. ¿Por qué? Porque las suculentas son un grupo de plantas especiales. Ya. Y también tenemos suculentas que las usamos mucho en interior. Sanseviera. Tengo aquí Sanseviera, Gasteria, Jawortia, aloes. Hay muchas variedades de suculentas que se pueden tener en el interior, ¿vale? Ajá. ¿Por qué las pongo aparte? Porque aunque también, fijaros, también ocurre lo mismo. Luz, agua, temperatura. ¿Dónde vivo, época del año, género? La suculenta es una planta que está diseñada para que cuando reciba una gota de agua, aprovecharla. Entonces es más sensible, lo sabemos, que otras especies o otros géneros de plantas a la pudrición. De hecho, fijaros, he dicho, calatea rosea pista, si se me queda toda seca, se me va a estropear las hojas, en general todo el género calatea, pero Sanseviera la puedo tener seca, y la puedo tener seca días y días y días y días, y no me pasa nada. Vamos a hablar ahora, ya que estamos hablando de suculentas y de riego, vamos a hablar de la ecuación del suelo. Aquí la tenemos. Un suelo equilibrado y en condiciones para que mi planta vegete bien, esté sana, robusta y luzca bien, ¿Sí? es el que tiene, hemos dicho, la mitad es la parte física, Sí. lo que es el suelo, las raíces, y la otra mitad es agua y oxígeno. Sí. ¿Qué ocurre con la suculenta? La suculenta puede tener mucho oxígeno y poca agua, y no le pasa nada. Ya. Pero, Vaya. por ejemplo, calateas tienen que tener esto más equilibrado. Probablemente sea porque no tiene agua en las hojas y no tiene tanto... Es la naturaleza de la planta. Vale. Es la naturaleza de la planta. Cierto es que todas las suculentas almacenan mucha agua en sus tejidos y por eso son capaces de aguantar largos periodos sin regar. Ya. O sea que plantas de este tipo, fijaros, aquí tenemos un filodendro, si se queda muy seco, si se queda muy seco, que tendrá mucho oxígeno a la raíz y poca agua, no está equilibrado y Vale. sufrirá. Sí, Vale. Y en esto de la especie, ¿dónde podemos encontrar, aparte de la experiencia, hay algún recurso donde nos diga, pues esta planta necesita... Pues mira, es muy importante para eso saber el origen de la planta. Vale, es que Esta- esto nos lo pregunta, perdona, Patricia PC86, contestamos a tu pregunta. Vale, ¿eh? mira, es muy importante saber el origen de la planta, es decir, ¿cuál es el origen de la planta? Pues es un origen de selvas amazónicas, asiáticas, brasileñas. Bueno, pues sabemos que vive en un ambiente de humedad relativa alta, de suelos muy porosos, ojo. Sí. No es lo mismo la humedad del ambiente que la humedad del suelo. Ajá. Con suelos muy sueltos, con pocas fluctuaciones de temperatura. Todo eso es muy importante a la hora de luego tener nuestra planta y procurar trasladar el ambiente que tiene en su hábitat al ambiente que tiene en nuestro hogar. Vale.
Es cierto que no se puede saber porque fijaros las cientos y cientos y cientos Claro, de o sea, especies que no hay un compendio, un libro en el que te y diga... dentro, y claro, y luego dentro de cada género, como hemos estado diciendo, es que claro, Rosea picta no se comporta igual que Ornata o que se comporta como Macoyana. No tenemos nada para contestar a esa pregunta más que el trabajar con las plantas, el cultivar las plantas, al fin y al cabo, ¿eh? Ajá, vale. Esto no hay otra cosa que hacer. Vale. Tampoco, ya dije en el otro vídeo que el riego es una cuestión compleja, que hasta para los profesionales, para los que cultivamos plantas, es muy difícil, pero no quiere decir que no se pueda aprender. Vale. De hecho, nosotros lo hemos aprendido y lo estamos explicando, y tampoco es que sea tan tajante. Ojo con el riego, porque yo, cuando hablo de este equilibrio, que es perfecto, Sí, que se te muera esto es alguna. la teoría. Experiencia y que se te muera alguna. Esto es la teoría. O sea, Sí. nosotros, como en todos los órdenes, tenemos que trabajar con márgenes. Sin márgenes no podemos trabajar. No, es que esto tiene que estar el 100% en este equilibrio. Es que esta tiene que tener esta humedad al 75% porque... No, y de hecho además las plantas tienen su margen, tienen su tolerancia. Sí. Claro, si yo no, es que mi margen tiene que ser de 50% de error, pues no, Ya. no es un buen margen, pero existe y la planta se adapta. O sea, daros cuenta, Calathea Rosea Picta, que vive en un ambiente tropical, húmedo, con mucho, en el sotobosque, etcétera, Sí. pues también puede estar aquí. O sea, que las plantas son de los seres vivos que más capacidad de adaptación tienen al medio. Vale. ¿De acuerdo? Ujú. Vale, entonces... Seguimos con la tortilla, ¿eh? Sí. ¿Veis? Podemos- Estamos batiendo los huevos. Vale, dile. Podemos también deciros que compartiremos luego las pizarras para que tengáis Vale, bien, la bien, información bien, apuntes, bien. así rápida. Es muy importante, bajo mi punto de vista, es el ir interiorizando esto, porque hoy vamos a hablar de riego de plantas de interior en maceta, pero en otro vídeo vamos a hablar del riego de plantas de exterior en maceta. Y siempre, siempre, siempre vamos a ir a parar aquí. Luz, temperatura, humedad relativa ya lo hemos hablado, y el equilibrio en el sustrato, en el suelo, en Vale. las raíces. Y ¿Vale? ahora estamos hablando de el Vale. sitio donde vives, la época ¿Qué de nos luz. va a determinar la cantidad de agua cuando tenemos que regar la planta, etcétera? En interiores, vale. Ubicación, donde vivo, la época del año, la especie, que no el género, las suculentas las ponemos aparte, y otra cosa muy importante, el tamaño de la planta. Vale. Voy a poner el ejemplo con calateas porque son de las más complicadillas, ¿eh? de manejar. Sí. Sobre todo Rosea Picta. Sí, Vale. Yo tengo aquí dos calateas Rosea Picta. vale, Son de distinto género, pero son dos calateas Rosea Picta. Vale. vale. Perdón, no distinto género. Son de distinta especie, en este Especie. caso distinto cultivar. Especie. Pero vale. ¿Cuál os parece que necesita más agua de las dos? Jope, pues, porque me lo digas. A ver, a los que nos están siguiendo, ¿cuál creéis que necesita más agua? ¿Esta o esta? O sea, ¿la pequeña o la que es más grande? La misma especie, son. ¿Cuál necesitaría más agua? ¿La grande o la pequeña? A ver, la grande. La La grande, grande. todo el mundo dice que la grande. La grande. Vale, muy bien, genial, vale. Vamos entendiendo entonces, vale. ¿Por qué necesita más agua la grande? La grande necesita más agua, ¿por qué? Porque aquí, en esta ecuación de agua-sustrato, tiene más tejidos para hidratar y tiene más volumen y más follaje, con lo cual se supone no, es así. Esta planta está captando más energía, con lo cual necesita más agua para poder hacer la fotosíntesis. Fijaros esta pequeña calateíta. Fijaros su sistema de raíz, ¿veis? ¿Veis? No es malo, no es malo. A ver, Un momento. que enfoquemos. Ahora. Vale. En general, todas las mini plantas que se venden en la web, que van en macetas del 5 al 5,5, 6, 6,5, 7,
esto al fin y al cabo es un esqueje puesto aquí que ha empezado a emitir raíces, necesitan más oxígeno que agua. Sí, dime, María. Sí, nos pregunta Batman 123, pero la pequeña mayor frecuencia de riego, ¿no? Vamos a hablar de esto ahora. No, tampoco va a necesitar mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta ecuación, luz, agua, temperatura y equilibrio de suelo, una planta pequeña va a aguantar más la humedad que una planta grande, más tiempo. Y va a tener que espaciarse en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Claro. A ver, perdón. Claro, ¿por qué? Porque esta planta tiene 2, 4, 6, 8, 10. Imaginaros que las hojas son los paneles solares de la planta, De acuerdo. con los que capta la energía y trabaja. Ah. Claro, aquí tengo mucho más. Ah. Entonces esta planta a las mismas condiciones va a tener más cantidad de agua, va a necesitar más cantidad de agua que esta. Pero nos dice Sole 7113, pero la pequeña se seca antes, ¿no? No se seca antes. Vale. En las mismas condiciones no se seca antes. Así es, Patricia. Y es más, y vamos a contestar muy bien, y volvemos aquí, Sí. y volvemos aquí. En las mismas condiciones de luz, agua y temperatura, Nos lo confirma. la pequeña Sí. necesita más oxígeno que agua. Claro. Porque en este equilibrio, si aportamos demasiada agua y desplazamos este oxígeno, aquí tenemos pocas raíces, y las raíces necesitan oxígeno para seguir desarrollándose. Si hay más cantidad de agua que de oxígeno, la pequeña va a sufrir más. Una planta grande tolera más un riego excesivo que una pequeña. Ya. Vale, sí. Vale. Tener en cuenta A una mí me ha cosa a la pasado. hora de contestar a estas preguntas de espaciar los riegos en las plantas grandes o pequeñas. Nosotros cuando regamos tenemos que hidratar un volumen de suelo. Sí. Vale, este volumen de suelo va a perder la humedad en función del volumen de planta. Cuanto más volumen de planta hay, más evaporación de agua, consumo de agua hay por parte de la planta, que cuando la planta es más pequeña. Y además, la planta pequeña necesita más oxígeno Ya. que la planta grande para que sus raíces sigan creciendo. Porque esta planta que está más grande, aquí ya presuponemos que hay mucha más cantidad de raíz, con lo cual hay más equilibrio de oxígeno. Ya. Vale. Eva Triceratops dice, yo pensaba que las pequeñas las regaba más veces. Hemos sido engañados. Bueno, es que también hay gente que dice que tiene la experiencia de que las pequeñas se les secan antes. Vamos a ver. La verdad que la pregunta es buena y sí muy interesante. Volvemos aquí. Luz y temperatura. Tamaño de la planta y equilibrio en el suelo. Vale. Si entendemos que nuestra planta pequeña necesita menos agua, la habéis dicho todos. ¿Vale? Si necesita menos agua, necesita más oxígeno. Sí. Entonces, si la riego con la misma frecuencia que riego la planta grande, estoy rompiendo el equilibrio porque estoy dando más agua que el oxígeno que necesita. Ahí está como el quid. Pero es que todos los que habéis contestado cuando he hecho la pregunta, ¿cuál necesita más agua? La grande. La grande. Pues si necesita más agua, la grande, la pequeña necesita más oxígeno. Y no es cierto que se seque más. Esto es una apreciación. Porque nosotros podemos ver que la planta se ha secado e incluso sacarla. Vamos a buscar una planta por ahí que esté seca. A ver, por ejemplo, aquí. Mirad, esta pilea. Esta es una pilea de presa. Fijaros. ¡Hola! Y esto no necesita ser trasplantado ya, ¿no? No vamos a hablar hoy del trasplante. Vale. No, pero no se mal en decirlo porque seguro me vais a preguntar Ha sido muchos. una pregunta que han hecho. Sí, pero hoy estamos hablando de riego. Vale, sí. No, pero en colación pero- al riego nos han dicho, Sí. si la hemos regado demasiado, Sí. ¿cómo hacemos? ¿La trasplantamos? Error. Contesto ahora eso. Vale, Vamos a vale. ver. Me gustaría que quedara claro el tema de Vamos a ver. el riego en la planta pequeña y en la grande.
Vale, hemos visto la raíz de calatea y vemos esta de pilea de presa. Sí. Vale, esta raíz es mucho más potente. Pero esta planta está seca, pero seca por completo. ¿Cómo está la planta? Brutal. Súper bien. Está súper bien, ¿no? Si esta pilea fuera 4 veces más grande y estaría completamente seca, seguramente no estaría tan bien. En las mismas condiciones de luz, humedad, temperatura, todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Pues porque necesita alimentar más cantidad De superficie foliar, por así decir. Ok. ¿Eh? Entiendo. Pero esto no lo quiero hacer difícil, porque es complejo, lo estáis viendo. Sí. Y entonces, si entendemos la ecuación primera y el equilibrio en el suelo, podremos entender que la planta pequeña, Sí. aunque quede más seca que la grande, Ujú. aunque quede más seca y que le va a costar más secarse, os lo aseguro, Ajá. lo va a tolerar mejor. ¿Por qué? Porque lo que necesita es más oxígeno. De hecho, además, los que cultiváis planta, con las plantas pequeñas siempre tenéis más problemas a la hora de regarlas. Son más delicadas. Sí, no son más delicadas, pero hay que darles más margen. Ya. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una frecuencia de riego, que ya dijimos el otro día, que las plantas tienen una necesidad, una frecuencia, digo, yo riego todas mis plantas este día. Sí. Y la pequeña no necesita, la primera que cae es la pequeña. Ya, claro. Sí es cierto que una planta más grande, con más capacidad de raíz, tolera más error en el riego en el sentido de exceso de agua. Claro, ¿Vale? claro. Ahora, si lo que he dicho de la pequeña, si esta planta se me queda muy seca, Sí. esta sí que lo va a sufrir. La pequeña menos, pero Ya, esta sí. ya, ¿Por ya. qué? Porque tengo que Necesita alimentar, mucho más. efectivamente. Claro. Y esto es la cuestión del equilibrio, ¿eh? Este equilibrio es muy importante a la hora de regar las plantas y de tenerlo controlado y entender que la planta pequeña siempre va a necesitar más oxígeno en la raíz. Y ojo, Vale. y fijaros que yo hablo de esto y hablo de equilibrio. Sí. Si esta variable, agua-oxígeno, son mucha agua, demasiada agua, poco oxígeno, problemas en la planta. Y viceversa. Poca agua, que implica demasiado oxígeno, también da problemas. Ya. Bueno, pero entonces nos están diciendo algunos que nos están hablando de sensores. Entonces, a ver, ¿es Nada. bueno tener un detector Nada, no. de sensor ambiental? Mira, de no quiero ambiental? entrar en aparatos electrónicos ni en medidores, que incluso hasta muchas veces me mandáis fotos, pues tengo un medidor puesto aquí y me dice que está seca la planta, la he regado y se ha pasado. Pues porque la habéis puesto, porque es un aparato que ha fallado, porque hay que saberlos usar bien y porque, vuelvo a lo mismo, para saber cultivar es mejor aplicar este sensor. El del coco. El sentido común. Fijaros que yo lo que intento es ponerlo fácil. Y si lo veis, lo vais a entender. Luz, temperatura y equilibrio en el suelo, del agua, oxígeno y de lo que es la raíz, el sustrato, el volumen físico de la planta. Sí. Con eso Sí. se entiende todo y comprendemos el porqué. ¿Por qué la planta pequeña necesita más oxígeno que agua? ¿Por qué la grande necesita más? ¿Por qué dónde vivo según la humedad relativa? ¿Por qué la época del año según la cantidad de luz que tenga? Que sea verano y yo tenga las persianas bajadas, no tengo luz, no tengo temperatura porque he puesto el aire acondicionado. Esto es lo que va a determinar el riego de la planta. La especie, ya hemos dicho, no es lo mismo la calatea rosea pizca que la calatea macoyana, que la dentro del mismo género, aunque es similar. Las suculentas son aparte, porque son un grupo de plantas especiales que retienen mucha cantidad de agua en sus tejidos. El tamaño de la planta, muy importante. Mostera deliciosa. Guárdamela, que voy a ir a por una grande. A ver si así se distingue más. A ver si así se entiende mejor. Aquí en plan superlativo. Venga. Toma. A ver. Grande y pequeña.
¿Entendéis que esta gasta más agua que esta? Claro, claro. Vale, pues si entendemos que esta gasta más agua que esta, que todo lo habéis dicho además muy bien, Sí. entenderemos que esta necesita menos agua y que esta además se puede quedar muy sequita hasta incluso tener solamente hidratado esta parte de abajo nada más y la planta estar perfecta. Claro. Porque me demanda más oxígeno. ¿Qué le ocurre a esta monstera si se me seca hasta aquí prácticamente del todo? Uf. Pues depende de la luz que tengamos y de la temperatura, puede tener problemas. ¿Vale? Vale, vale. Nos han preguntado, ¿entonces la pequeñita es mejor regarla por inversión? Ya hablaremos de cuál es el método de riego. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. Nos O sea, dice MG Arroyo, se nos va a hacer corto el vídeo. Muchas gracias, me encanta. Antes de decir métodos o lo del trasplante y todo esto, tenemos que aprender Sí. que la planta tiene una manera de captar la energía y de trabajar que va en función de estas variables y que son las que determinan el riego de la planta. Vale. Y ojo, estamos hablando de plantas en maceta, ¿eh? Y hoy de plantas en maceta y además en interior. Fijaros, este invernadero que tenemos aquí, no sé si se ve, si puedes enfocar allí. Allí se ve el otro invernadero que está toda la luz a pleno sol, por así decir. Y No sin se ve embargo, nada lo de tenemos girasol. sombreado porque este tipo de plantas necesitan menos cantidad de luz que las de aquel invernadero. Hablamos en el primer vídeo que antes de decir cuánta agua necesitaba mi planta, etcétera, es decir, cuánta luz necesita mi planta. La ubicación correcta de la planta es la que nos va a determinar el riego y la que nos va a dar luego el éxito en el cultivo, ¿vale? Vale, vale. Vale, bueno. Lo del tamaño espero que más o menos haya quedado un poco claro, ¿eh? Entonces, fijaros. Variables. Luz, temperatura, el equilibrio del sustrato, dónde vivo, qué época del año es, la especie, suculentas, el tamaño, la exposición. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de interior. Ajá. Con lo cual, en interior, otra de las cuestiones que muy a menudo me decís o me preguntáis, es que la he puesto a pleno sol. A ver, en casa no hay pleno sol. Pleno sol es pleno sol. Pleno sol es cuando yo estoy en la calle y me da el sol de lleno. A mí aquí en el invernadero no tengo nunca pleno sol, porque siempre hay un filtro. En casa pasa igual. Ya. Tú puedes tener tu ventana, Ujú. ¿eh? Una cristalera enorme, Sí, una luminosidad tremenda, sí. pero no es pleno sol. Pleno sol sería abrir la ventana y que el sol incida directamente en la planta. Y esto es muy importante porque aunque mucha luz puede tener un comportamiento parecido a pleno sol, no es lo mismo. No es lo mismo porque igual que en el invernadero tenemos plásticos o cristales según el tipo de invernaderos que filtran determinadas radiaciones solares, la planta lo nota. Si está en la calle y recibe toda la radiación solar, Sí. se comporta de una manera que si la recibe filtrada a través de un cristal con una cortina, etcétera. ¿Cuál es la importancia de la ubicación de la planta en el interior? La orientación de la vivienda. Vale. Vale, yo mirar aquí donde estoy, Ujú. ese es el este. Por allí sale el sol. El sol va saliendo por el este, sale bajito, Ajá. se va elevando, se va elevando, se va elevando, se pone en posición sur, suroeste, 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 hasta que llega al oeste. Vale. En la vivienda, lo mismo. Mi vivienda, ¿qué orientación tiene? Pues es que a mí solo tengo sol cuando me sale por la mañana. No, yo tengo sol como me da a los dos lados, me da por la mañana y por la tarde. O sea, tenemos que tener clara en nuestra vivienda, la orientación del sol, que es la que nos determina la luz. ¿Eh? En los interiores, en las casas, la temperatura es importante, pero no es tan variable como lo es en el exterior. ¿Por qué? Porque cuando hace frío calentamos y cuando hace calor enfriamos, normalmente, ¿vale? Sí. Entonces, en casa, para cultivar plantas, en casa es muy importante saber la orientación de la vivienda. Vale. ¿Cuál es la orientación más luminosa de la vivienda? La sur, La sur. siempre. Porque además, la estación del año, ¿por qué importa tanto la estación del año?
la época hemos puesto aquí. Sí. Porque ahora ya cada vez el día es más largo y hay más horas de luz. Sí. Fijaros que esto todas las plantas parece como si tuvieran ahí un reset que dicen, "Ch, oye, cada día hay más horas, hay más luz, se me va acercando la primavera y ahora empiezo a vegetar, empiezo a crecer". Es fundamental que en la casa tengamos las plantas en la ubicación correcta para que tengan la luz necesaria para poderlas regar bien, para saber en qué época del año me demanda más agua la planta. Es decir, no demanda igual de agua la planta en invierno, que las horas de luz son muy poquitas, que cuando hay muchas horas de luz. O sea, sí, muchas horas de luz. ¿Y por qué en verano a veces esto se tuerce? Por lo que hemos hablado antes de que nosotros quitamos esa luz. Claro. Muy importante eso, ¿vale? Claro, porque bajamos todo. Pero lo ¿veis bajamos. que vamos siempre aquí? Sí, luz, temperatura. Y la humedad es La un humedad término- relativa es importante. Fijaros, Pero sobre no todo es para muy toda la importante. planta. ¿El qué? Es muy, muy, muy importante. No. Tan importante como... No, la pero es temperatura. más fácil, pero es más fácil cultivar plantas en zona ¿Humedad? de humedad relativa alta que en zona seca e interior. Ya. O sea, uno en Madrid, o en Toledo, o en Teruel, en Ciudad Real, aquí mismo en La Rioja. Aquí la humedad relativa es baja. Entonces, para según qué plantas, es complicado. O sea, aquí cultivar calateas y alocáceas y todas estas plantas tropicales que tienen una exigencia de humedad relativa más o menos alta, Sí. no es tan fácil. Vale. Cuesta más. O sea, no podemos Claro. equivocarnos tanto. Tened por cuenta Sí. que siempre en el riego y en el cultivo nos vamos a equivocar. Ya. Esto Siempre. lo siento mucho, pero es así. Pero bueno, no es lo mismo equivocarse y saber por qué me he equivocado que no saber por qué me he equivocado. Entonces, cuando yo tenga un problema con mi planta por regarla de manera inadecuada, si yo tengo esta ecuación, esto y esto, puedo sacar conclusiones muy válidas. Puedo comprarme una planta que no conozco de nada, Alocasea cuprea Ruiz Secret. Bueno, pues esta planta de dónde viene, viene de aquí. ¿Cuánta luz necesita? Necesita tanta, cuánta humedad, etcétera. Y con todo eso aplicando esta lógica sencilla, este sentido común, la puedo cultivar y esta planta puede vivir conmigo muchísimos años. Vale, es decir, que cada planta tiene una necesidad diferente de luz, ¿no? Que es lo que nos pregunta Patrick Casas. Efectivamente, es que es así, efectivamente. Sí. Mirad, por ejemplo, hay... Pero, mira, a ver, ¿qué me hablas de esta? Porque nos están preguntando que por las noches no se les... Bueno, a ver, las marantas tienen, igual que algunas calateas y otras plantas, tienen la capacidad de por la noche plegar las hojas, pero eso no es... Pero es que hay gente que no se les pliega. ¿Por qué? Es porque hay más luz y hay gente que no... A mí no se me la pliegan las pregunta hojas. era, no levanta las hojas por la noche. Pues eso, no sé... Ah, no levanta las hojas por la noche. Es decir, Yo que me por hago la un lío. noche se Tengo pliega. una y no hay manera de aclararme cuando las levante y Bueno, cuando a las ver, baja, yo pero bueno. tampoco sé a ciencia cierta cuál es el motivo. Normalmente la planta, cuando hace esas actuaciones, o sea, no sé cómo describirlo, cuando tiene esas acciones de abrir y cerrar hojas, o cuando hay muchas plantas, los que cultiváis plantas sabéis que muchas plantas en exterior abren y cierran las flores según la insolación. Sí. Si la planta no está haciendo eso, es porque no tiene los estímulos Sí. que necesita para hacer eso. Es decir, igual es que está en un sitio que no tiene esa luz que necesita y no distingue la diferencia prácticamente día-noche para hacer eso que me Claro, están claro. preguntando. Vale, es Seguramente justo sea era por eso. eso. Sí, justo. Y fijaros Ujú. que hemos vuelto a la luz. A la luz. A la luz. Vale. Si la planta tiene la luz adecuada, seguramente lo hará. ¿Vale? Sí. Y también me están diciendo ya, bueno, yo no sé si vamos a terminar ya, pero sí que me hablan de cuándo hay que ponerle abono en el agua del riego. Vale, esa cuestión la vamos a abordar en otro momento. Si queréis podemos seguir y puedo hablar un poco de la hidratación de la planta. Si queréis. Y si no, lo dejamos para otro. ¿Qué dice el público? Vamos a ver. Creo que podríamos hablar de cuándo hay que regar la planta, por ejemplo, ¿no? Vale, sí. ¿Os parece? Sí. Vamos.
sea, pasamos a la práctica. Vamos a la práctica, efectivamente. Ya tengo controlado todo esto, ¿eh? Ya sé cómo tengo que tener esto. Entonces, hoy estamos hablando de riego de plantas en interior. ¿Cuál es la técnica buena para regar plantas en interior? En interior y en todos los sitios, pero sobre todo en interior. Es hidratar todo el volumen de sustrato y dejar secar. Sí. Dejar secar. Vale. ¿Eh? Qué miedo. Vale. Hidrato al 100% el sustrato Vale. y dejo secar. Pero no dejamos secar 18 días como hago yo a veces, que se me va la pinza y Vale, se claro, queda claro. Es secar que la pregunta ahora 17 es: años. ¿y cuánto dejo secar? ¿Cuánto dejo secar antes de volver a regar mi planta? ¿No? Esa es la clave. Esa es la pregunta. ¿Y cómo respondemos a la pregunta de cuándo vuelvo a regar mi planta? Pues nos vamos otra vez aquí. Ay, no hay Empezamos. diferencia. Luz, temperatura, humedad relativa, dónde vivo, época del año, especie, tamaño, exposición. Es lo que va a determinar el siguiente riego. Es decir, A ver. yo mi calatea la tengo hidratada. Todo esto está hidratado al 100%. Vale. ¿Cuándo tengo que dar el siguiente riego? Pues si yo sigo este esquema, llego aquí y digo, es invierno. Entonces, mi planta, la necesidad de agua que va a tener en invierno va a ser baja. Claro, Pero va a ser baja, ¿por qué? porque hay poca Porque luz esta variable es baja. y hay mucha. Daros baja cuenta que temperatura. esta es Sí. una buena pregunta de consulta de plantas que nos hacéis. Sí. Es que tengo la calefacción muy alta. Hoy sí, mi hermana lo dice todo el rato. Vale, máximo que tengo la calefacción en casa, vamos a poner 25 grados a aquellos que son lagartijillas y necesitan No, que es calefacción central y tienen. más de calefacción 25 alta. grados no hay en una vivienda, porque entonces tenemos que abrir las ventanas, nos morimos de calor. Por cuenta que Vale. una planta, perdona Carmen, perdón. a 25 grados está bailando salsa. En su. Está, vamos, gozando. Fijaros, las mayores zonas de biodiversidad de plantas Ya. son las de clima templado. No, y aquí te vienes en verano y te mueres. Aquí hace un calor, vamos, en el vivero. Pero bien, pero fijaros, vale, yo he regado mi planta. Sí. ¿Cómo hay que regar la planta? Hidrato todo el volumen de suelo, de sustrato, de cepellón, como lo queréis llamar, y dejo secar hasta el siguiente riego. ¿Y cuánto dejo secar? Luz, temperatura. Todo esto es lo que tengo que seguir antes que volver a dejar a secar. Vale, esta planta, Sí. una calatea, que además ya sabemos que calatea tiene cierta exigencia en cuanto a tener el sustrato no demasiado seco ni demasiado húmedo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que si la humedad, el agua, es mayor que el oxígeno o viceversa, tenemos problemas. Sí. Vuelvo a lo mismo. Esta planta la pongo, por ejemplo, porque es más complicada, calatea. Vale. ¿Cuánto tengo que dejar secar mi planta antes de volverla a regar si es invierno? Pues hombre, yo no sé el número de días, pero si yo sigo el esquema, digo, luz, baja, temperatura, normal. No es una variable que... La temperatura sin la luz no es una variable que influya en el riego. Si no tenemos luz y la temperatura es muy alta, la planta no va a transpirar, ¿vale? Vale. Seguimos. ¿Dónde vivo? ¿Dónde tengo ubicada mi planta? Pues sí, está en la ventana sur. Pero es que en invierno el sur del sol es 2 horas nada más. Claro. Claro. La especie, el género, la posición, está claro Sí. que puedo dejar secar mucho más, incluso hasta aquí podría dejar secar el sustrato. Y la planta no lo iba a notar. Vale. Ya. Entiendo. Pero si esto mismo me ocurre en mayo, que mi planta, fijaros, está brotando hojas nuevas, tope. está con una actividad máxima. Sí. ¿Qué me ocurre en esa época del año si dejo secar demasiado? Tendré problemas. ¿Y por qué? Porque si miramos la variable, Hay más luz, más temperatura. más luz, más temperatura, la especie, la orientación, el tamaño de la planta, ¿vale? Al fin y al cabo es aplicar un poco
el sentido común. Vale. Y nos están preguntando algo bastante evidente, pero que a mí también me pasa. Sí. ¿Cómo sabes si está por aquí, por allá, por dónde? Buena pregunta, buena claro, me pregunta. dicen, ¿metiendo el dedo? Buena ¿o qué? pregunta. Bueno, mirad, hay muchos trucos. Yo ya llevamos aquí más de 20 años cultivando plantas, que si unos meten un palito, otros tienen un sensor de humedad, que los hay, nosotros los vendemos en la web, y te indica la humedad, etcétera. Pero la mejor manera de saberlo es cultivar. Por ejemplo, esta planta, en este tamaño de maceta, Sí. esto es más complejo de saber. Cuanto más grande es el volumen de suelo, Claro. más difícil es saber lo que ha secado. Pero en un volumen pequeño como este, que además podemos coger la planta, Ujú. os aconsejo, Ay, que vas a hacer una cosa que a mí me encanta. A ver, os vamos a aconsejo que todas las plantas que podáis hacerlo, lo hagáis, porque os va a ayudar, os vais a aprender mucho, que es sacarlas de la maceta. A ver, porque es que yo... ¿Veis esto que no antes lo le he hemos hecho hecho, mira, aquí tenemos estas mosteritas, antes le hemos hecho con la calatea, ¿eh? Sí. Esto ayuda mucho, o sea, yo, antes de regar, Haces así para que se... sí, porque tiene raíz, antes Ah, de es que regar, eso no sabemos hacerlo, o sea, tú... Sí, bueno, está bien, muy- pero esto es practicar, y hay que perder el miedo. Las plantas les encanta que las toquemos, ¿Que sí o qué? les encanta, Ay, yo pienso que no. hombre, con amor, Vale. no a lo burro. Vale. Pues están muy Las- alegres ojo, por mi parte. El otro día no sé qué me preguntaba, oye, una planta si la tocas lo siente, claro que lo siente. Nosotros- No lo manifiesta como las dioaneas, otras plantas, las mimosas púdicas, que enseguida pum pum se mueven, pero todas las plantas lo Sí, sienten. nosotros Vale. lo hablamos. Yo tengo una pregunta porque yo soy muy... Espera un poco. Sobre Vale. esto. Pero déjame Vale, que termine y luego me pregunto. Os recomiendo que hagáis esto, Sí. porque antes de regar, a ver, hacer esto, si yo he trasplantado esto no la voy a sacar, evidentemente. Ah. Pero cuando estoy cultivando, que ya os he dicho muchas veces además, que las plantas aguantan mucho tiempo en la misma maceta y es conveniente que trabajen ahí bastante para hacer buena raíz antes de cambiarlas. Lo vamos haciendo, esto nos da la visión de la humedad del sustrato y nos Ya, ayuda ya, mucho claro. a entender. ¿Eh? Y es verdad, porque yo últimamente ya la saco y veo a dónde está el nivel de la humedad de la planta y se ve. Vamos a sacar esta calatea Ay, ornamental. Si A están ver. muy secas, que es lo que me ha pasado a mí alguna vez, al Sí. sacarlas se te... O sea, o si es un cactus, ¿no? O algo así. Que el sustrato está muy ¿Sacas un suelto, cactus? se te desmorona No todo. la saques. Claro. O sea que... Mira. Digo, es que a veces pienso, si soy yo- Mira. Sentido común. Si yo estoy sacando mi planta, escuchar, no, que esto, a ver, que es verdad lo que dice María, que yo lo he visto hacer y si yo estoy sacando mi planta, la saco. Y cuando la estoy sacando veo que esto se me está desmoronando, Para adentro otra vez. Y aquí no pasa nada. claro, no, a ver, si yo veo que cuando la estoy sacando se me está desmoronando, Vale. la dejo otra vez. Pero lo más normal es que cuando la saquemos, que la planta tenga que la raíz sujete todo el sustrato. Vale. Bueno, Porque esté húmedo. la sacamos. Vale, pues que si no sale entera, pues que mejor no tocar. Mal rollo. Vale. Bueno, ¿veis que está seca? ¿Eh? Tiene una Bueno, ligera humedad. está- La toco, ¿veis? La toco porque así también palpo la humedad. Muchas veces no es tan visible como en el caso de la mostera anterior. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago esto? Hay más gente con mi problema. ¿Qué ocurre cuando hago esto? Pues que yo veo esta humedad y luego ya, sin necesidad de sacarla, Ah, casi que lo sé. claro. Por observación. A ver la pregunta, María, perdona. No, que todo el mundo ha tenido el mismo problema. Lo del desmoronarse el... Sí. ¿Vale? O Pero, mucha gente, vaya. claro, es que si yo estoy sacando la planta de ahí para ver la humedad y veo que se me está desmoronando, Sí. o no, voy a trasplantar esta planta porque creo que necesita trasplante y la estoy sacando y veo que se me está desmoronando, ojo, ahí no hay raíz. Ah, No me ha sujetado el sustrato. ya. Fijaros que ahora estas plantas que estoy sacando yo, como dices tú, Carmen, Sí. que le hago así, claro, es que no sale. No sale porque como hay raíz... Está muy pegadito. Claro, por eso Vale. lo hago. Pero aún así, fijaros que aquí esto puede seguir colonizando, ¿vale? Vale. Pero bueno, en lo referente al riego, bueno, y ahora
Esta calatea la tengo seca. Nos piden una masterclass sobre sus sustratos, así que... Hablaremos de sustratos. Perdón, voy a interrumpir. Nos han preguntado también si vamos a publicar el vídeo después, que lo hemos dicho, pero para los que hayáis llegado tarde, Sí, se va a quedar el vídeo publicado en nuestro perfil. Y así también en directo, tal y como estamos tal y cual. metiendo Podéis las seguir haciendo patas. preguntas que tengáis los que veáis el vídeo después, porque como el siguiente vídeo va a ser del riego en plantas de exterior, pues contestaremos a las que Vale. surjan de hoy, que era el riego en plantas de interior. Vale. Pero bueno, para terminar un poco ya. Vale, Si yo, esta calatea, bueno, ya la he enseñado que está seca. Entonces, ahora, regar y dejar secar. vale. Vale. Yo esta calatea ahora la voy a hidratar. Y quiero hidratarla todo el sustrato. Vale. ¿Cómo lo puedo hacer? Importantísimo momento. Vale. Mira, tráeme un plato, por favor, de allí. Normalmente... ¿Tienes el cuenco este? No, pero eso es muy grande. Normalmente, cuando se deja secar mucho el sustrato... No hace falta. Cuando se deja secar mucho el sustrato, pierden lo que se llama la capacidad tampón. Es decir, Ah, cuando yo echar agua aquí, esto os ocurrirá muy a menudo, los que cultiváis plantas en el interior, cuando riego enseguida se escapa. Entonces, me cuesta mucho hidratar la planta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los que cultivamos planta? Regamos por inmersión. ajá. Y entonces, por capilaridad, la planta absorbe el agua. Entonces, ¿cómo regaría yo mi calatea? Inundo este plato de agua y cuando vea que ya está húmedo toda la parte de arriba, Eso, cuando veas Retiro. que está húmedo lo de arriba. Patapín. Vale. sí, ¿por qué? Porque también es una pregunta que me hacen muchas cosas. No, yo le pongo el agua en el plato para que la planta coja lo que necesita. No. La planta no coge lo que necesita. Si tú le pones poca, pone poca. Pero si le pones mucha agua y pasan 24, 48, 72, 96 horas y aquí sigue habiendo agua, la planta se está encharcando. Ya, a mí se me murió así la Echeveria, porque lo chupaba todo y ya. Claro, entonces, cuando ya se me ha hidratado, que veo que toda la parte de arriba está húmeda, Ujú. es que ya la planta está hidratada. Vale. Vale. Y ¿Te pueden puedo ser dar- horas. Pues depende, ¿Con porque, minutos? ojo lo que voy a decir ahora. Si la planta no tiene todavía bien desarrollado, imaginaros que esto es una planta recién trasplantada, esta calatea, y no tiene la raíz que tiene. Y le hemos puesto un volumen mayor de maceta y de suelo, y imaginaros, tráeme una maceta más grande un poco, que se va a entender mejor. Una maceta más grande, sí, es igual de lo que sea. ¿De planta o de maceta solo? Esa misma, vale. Sujétame el plato, por favor. Mira. Pasa. Si yo he trasplantado la calatea, Vale, Vale. Y le he puesto más volumen de sustrato. vale. Y la tengo recién trasplantada. Y imagina, llega hasta aquí. Y de aquí a aquí, ahora no hay más que sustrato porque todavía no he hecho raíces. Sí. Si yo la pongo a hidratar por abajo, si no hay raíz, Ajá. hay muy poca capilaridad. Y la planta quizá no absorba. Ya lo entiendo. Cuidado con eso, ¿eh? En los primeros trasplantes siempre es bueno regar por arriba. Y si vemos que regamos por arriba y hemos perdido el efecto tampón que hemos hablado, ponemos el plato, dejamos el agua en el plato y regamos hasta que nos aseguramos de que está bien regado. Eso por un lado. Otra buena manera de cuando se pierde la capacidad tampón de regar, toma, guarda, es con el pulverizador. El otro día lo hice en un vídeo. Si yo pulverizo con un pulverizador aquí arriba, al pulverizar el agua va despacito por gravedad, va calando. ¿Qué ocurre? Que cuesta mucho regarla así también, ¿eh? Ya. Ujú. Claro, otros Nos ha tendrán... Sí, dime. Las plantas que me encantan nos preguntaban por qué opinabas sobre pulverizar las plantas. Sí, la pulverización, pero por El aquí follaje, por fuera, el follaje. sí. Yo... No, ha dicho que piensas de pulverizar la planta con flus. No sé a qué... el follaje. No lo ha O especificado. lo otro. A ver, el pulverizar el follaje de las plantas es para que tenga humedad las hojas. Pero ya hemos dicho en alguna vez, y yo, es una opinión personal, ¿eh? Sí. A mí no me gusta. Porque suele tener más perjuicios que beneficios el pulverizar las plantas. Ni de Hombre, si se ósmosis, hace ni- bien a primera hora de la mañana con un agua muy similar al agua de lluvia, Como la de osmosis.
que nos pregunta. Agua sin sales, que sería el agua de lluvia, y a la noche la planta, su follaje está seco, Vale. pues para este tipo de plantas, cuando la humedad relativa es muy baja y hace muchísimo calor, Vale. pues... O sea, con pues- agua de osmosis ni tan mal. Pero a ver, el agua de osmosis es un agua que se le está eliminando una parte de las sales, tiene menos sales. Vale. Pero tener en cuenta que el agua que recibe una planta en la naturaleza es agua de Sí. lluvia. Entonces, Vale. si tiene sales, se me van a quedar manchadas las hojas. Justo lo está diciendo en Mega Rollo. ¿Ves? Claro. Entonces, yo recomiendo para aportar humedad relativa, cuando no la tenemos, el platito con las piedras y la planta encima. Y el porque, agua del- porque yo echo el agua al plato y si hace mucho calor, esa agua se evapora. Y si no hace calor, que no necesita tanta humedad relativa, baja. Va muy bien con calateas, phalaenopsis y todas las plantas que necesitan humedad relativa alta. Lo que decía yo del pulverizador es de precisamente esta calatea que está muy seca. Sí. Vale. Si yo pulverizo el agua aquí, En el sustrato. aquí, sí. De hecho, si me traes un pulverizador, ahí en la mesa de pedidos tenemos, lo hago. Y de hecho lo haremos aquí, para que veáis ahora, al pulverizar el agua cae muy despacio, Vale. entonces se hidrata muy bien. Junglamur nos pregunta de nuevo, agua embotellada, que no sé, porque hay como de Mira, sin minerales, ¿no? Del agua de riego hablaremos otro día. Vale, perfecto. Porque también tiene su importancia. Igual que tiene importancia el sustrato, tiene importancia la maceta, Vale. tiene toda importancia, pero no es lo determinante. Lo determinante es esto. Esto es lo determinante a la hora de regar Regar. las plantas. Vale. Entender eso, tenemos ganado el 90% El éxito. Sí, de la carrera, porque sin eso puedo usar agua de máxima calidad, pero si no sé manejar eso, Ya. no voy a... Vale, mirad, yo ahora, bueno, ya he enseñado la planta, ¿no? Que está seca, ¿vale? Perdón. Vale. Entonces, ¿veis que retiro? Esta es una buena manera de hidratar las plantas de una manera rápida, porque si yo ahora mismo habría cogido la regadera y le habría hecho el agua, lo primero que habría hecho es irse, ¿eh? Bueno, la dejamos un poquito para que por efecto de la gravedad vaya bajando. Ya veréis cómo hemos conseguido hidratar la planta un poco, no del todo. Porque yo lo que os he dicho es que lo mejor es hidratar del todo y dejar secar. ¿Vale? Si nuestra planta tiene muy pocas raíces, Sí. sacarla del tiesto es un poco peligroso, ¿no? Evidentemente, es lo que ha estado comentando María, que se pone a sacar la planta y se Claro. le va soltando el sustrato. Y la lió. Si vemos que eso ocurre, es mejor no sacarla. Vale, y eso suele pasar con plantas más pequeñas que con las grandes que ya tienen. No siempre, porque fijaros esta pelea de presa que hemos sacado, cómo estaba. Sí. O sea, esta no se le cae una gota de tierra, ¿eh? Es que depende. Es que Vale. depende. Mirad, en el vivero, cuando cultivamos las plantas, pues depende del momento en el que se haya hecho el esqueje. Por ejemplo, esta mostera, ya veis que no tiene mucha raíz, pero si pasan 2 meses y sigue ahí, Sí, pues, porque pues no su está- volumen de raíz va a aumentar. Entonces, esto os va a ocurrir a vosotros en casa igual, ¿me entiendes? De todas maneras, cuando está muy húmedo, es más fácil el observar la raíz y sacar el sustrato porque se aglutina mejor, Claro. ¿vale? Que cuando está seco, se desmorona menos. Eso es lo que he notado yo. Claro, entonces, cuando tú lo riegas bien, esperas al día siguiente, no en ese mismo momento que lo has regado, y luego lo sacas. Entonces, Vale. tienes una visión de la raíz que te hace entender un poco la luz, la temperatura, este Vale. equilibrio que tiene que haber en el suelo. Sobre los cactus que nos estáis preguntando y las suculentas, vamos a hacer otro vídeo sobre el riego para esta... A ver, mirad, le he puesto aquí las suculentas en interior. Sí. Y he hablado de Sanseviera, que es un género que se utiliza muchísimo como planta de interior porque es la bomba. Sí. Aparte de planta bonita, elegante, lucida, Bueno. da muchas alegrías, tolera sitios con muy poca luz
y nos da mucho margen de error. No tiene un problema, no la mata más que el exceso de agua, no tiene plagas, es la bomba. La adoro, la Sansevieria. Es una suculenta. Y hemos puesto aquí aparte, en el tutorial, la suculenta aparte. Pero ojo, también sigue estas mismas variables. Lo que pasa es que la suculenta tiene la particularidad de que como almacena mucha agua en sus tejidos y cuando cae una gota de agua en el suelo, la absorbe porque es la manera que tiene para sobrevivir y almacenarla, es más sensible al exceso de riego. Entonces, ojo, suculentas en interior, luz y temperatura no son muy altas, con lo cual, ¿qué necesito yo más? Oxígeno en mi suelo. Por eso hay que regar menos, espaciar mucho los riegos. Vamos a ver la calatea, que le hemos echado un poquito de agua. Vamos a ver cómo se ha hidratado. Fijaros, mirad. ¿Veis cómo ha ido bajando el agua? Sí. Sí. La parte de arriba, ¿veis que la tenemos más húmeda? En realidad hemos echado muy poquita agua. Pero si yo cojo ese pulverizador que tiene 200 centímetros cúbicos de agua y lo lleno y le echo el agua entera, probablemente se me hidrate hasta aquí, sin que se me haya escurrido nada de agua. Esto ya son técnicas a la hora de regar. Vale. Nos habéis preguntado también sobre cuando tenemos las plantas en un macetero o en una hidrojardinera, que ya hablamos el otro día, que no hay salida de agua. Sí. Ahí no podemos poner un plato. Ahí hay que regar por arriba sí o sí con regadera o con pulverizador, depende del tamaño de la planta. Ojo ahí. Ahí hay que regar, echar poquita agua y esperar. Todo el agua que aportamos en una planta que no tiene salida de agua, porque tiene un macetero bonito, una hidrojardinera, todo ese agua queda ahí. Entonces, ahí regamos, dejamos secar y luego echamos poquita agua y esperamos al día siguiente. ¿De acuerdo? Batería Vale. baja. ¿El qué? ¿El qué? Batería baja. Batería baja. Bueno, pues... Bueno, llevamos una hora, Bueno, pues vamos a terminar hoy el vídeo. Gracias a todos los que os habéis conectado. Espero que os haya servido. Y ya os diremos cuándo vamos a hacer el próximo directo para hablar del riego de plantas en maceta en exterior. Ok. Bueno, chicos. Vale, gracias a todos. Gracias Y a a todas. todos, Gracias. a todo el mundo que os habéis apuntado aquí, que ha sido una pasada. Muchas gracias por Gracias, todo el Eva, apoyo, Triceratops. todos los corazones, no sé, gracias que te han dicho súper bien. Gracias. Oye, nos han pedido Mil. un tour por el vivero, que hicimos uno, pero podemos hacer uno live. O- Sí. Vale, otro día, que ya no tenemos batería. Eso es. No, otro día, otro día. Bueno, Vale. Chao, adiós chao. chicos, gracias. Patri Casas, todos, María Garrido. Adiós, Adiós. adiós, Rosa. Ah, ¿cómo se Claro, para para las esto? plantas. Queremos salir. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Cómo se para? ¿Sí? Aquí, sí. Perfecto. Seguro que sí, finalizar. Venga. Adiós.